Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Y nuevo Mage de Dongfeng. Vuelve a sentir la magia de manejar. Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de Nop Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. A ver, han pasado varias cosas durante esta jornada. Lunes movido. Ha sido un lunes movido. ¿Por dónde partimos? Partamos por lo que ya el día viernes en Causa y Efecto hablábamos sobre las adquisiciones de estas viviendas, tanto del expresidente Salvador Allende como del expresidente Patricio Aylwin. Y decíamos hace justo el día viernes en este mismo horario sobre la torpeza, ¿ya? Lo que demuestra que el Ministerio de Bienes Nacionales hay que entrar a hacer una evaluación respecto a la estructura, ¿no? Como nadie levantó la mano respecto a lo que estaba sucediendo. Claro, torpeza porque se trata de un error inexcusable en realidad, el de haber pretendido realizar un traspaso o una adquisición prohibida por ley. Prohibida por ley porque los ministros y los parlamentarios no pueden realizar transacciones con el Estado, y aquí se incorporaba a la ministra de Defensa y a la senadora Isabel Allende. Al mediodía, fíjate, nos preguntábamos que todavía que no existía que se mantenía la práctica de que nadie se hiciese responsable. Finalmente ha salido la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, responsabilidad política, y le pregunta si la responsabilidad política llega ahí. Ya la oposición ha señalado que podría también involucrar tanto a la ministra de Defensa como a la senadora Allende, pero el gobierno con este corte quiere dejar hasta ahí el tema. Ahora, ojo, aquí no está en cuestión el tema de fondo. Esto lo conversábamos también el viernes. La idea de recuperar determinados inmuebles, dejar testimonio. Generar un patrimonio cultural, en base también a la parte política que ha tenido el país, que ha vivido el país. Claro, el tema no es ese. Que además demostraría lo más austero que eran esos políticos. Perdón que diga eso, digamos, comparado con los que viven en Locurro, viven en lugares tan... Estos políticos vivían en... Y te hablo también de un país distinto. Un país distinto, un país materialmente distinto, pero también un país distinto en el sentido que la política, que igual era una actividad, digamos, que generaba prestigio, etcétera, etcétera, pero quizás no era tan rentable como hoy día lo es. Es cosa de ver algunos parlamentarios que efectivamente viven de una manera más que holgada. Bueno, las dietas eran diferentes también. Si uno la compara, lo que en esa época eran los denominados sueldos vitales, hoy día salario mínimo, la diferencia sería evidente. Ya, pero dejando aquí bienes nacionales, sí, yo creo que es muy complejo para un ministerio, digamos, que comete un error de este tipo, pero además habla nuevamente de, en esta administración, ¿no?, de errores no forzados. A ver, cuando uno habla en privado con muchos personeros del actual gobierno, reconocen pues las metidas de pata, que tú las puedes justificar en los primeros tiempos, sí, pero ya pasado 3 años, es bien complejo de sostener como una especie de aprendizaje, más allá que se insiste en el tema del aprendizaje. Mira, pasado cierta edad ya no es cuestión de aprender, digamos, de hacer bien las cosas nomás. O sea, no puede justificarse bajo el concepto de aprendizaje el que se tengan que aceptar errores tan graves y además tan visibles como esto. Fíjate que esto se supo cuando el mismo presidente Gabriel Boric estaba en el Polo Sur, ¿no es cierto?, en una visita muy muy relevante geopolíticamente, y que terminó, no en un segundo plano, pero terminó igualado, digamos, en materia... con esta polémica, obviamente, lo hemos puesto en otro. Y además corriendo ciertos riesgos, si bien esto no ha
no es como otros casos, ¿no es cierto?, que hay una firma terminal, es decir, recuerden que los contratos en Chile son ley para las partes. Acá se ha tomado un acuerdo de dejar sin efecto lo que se firmó en la notaría. Pero, ¿por qué digo se corrieron riesgos? Porque fíjese que el Tribunal Constitucional, el artículo 93, faculta a través de pronunciamiento, que algún parlamentario podría haberlo hecho, y ese pronunciamiento es muy crítico porque podría llevar, por ejemplo, en el artículo 13 o el 14, podría llevar a que el Tribunal Constitucional diga, mire, la ministra tiene que cesar en su cargo, la senadora tiene que cesar en su cargo. O sea, donde se habían metido es muy complejo. Claro, pero ¿sabes por qué no va a ocurrir? Y todo esto parece que ellos nunca lo visualizaron, ni los abogados de la familia Allende, ni en el Ministerio de Bienes Nacionales, y mucho menos en el Palacio de la Moneda, que pasó por el escritorio. Claro, pero eso no va a ocurrir. Porque, porque el Tribunal Constitucional se ha convertido también en un espacio de disputa y de manotazo del mundo político. Antes el Tribunal Constitucional elegía a las personas por su calidad y no por su inclinación política. Y muchos de quienes fueron miembros del Tribunal Constitucional votaron en contra de la posición de su sector político porque asumían que estaban por encima de la disputa ideológica. Hoy día el Tribunal Constitucional se transformó, digamos, en una trinchera, y hoy día, por ejemplo, el oficialismo se vanagloria de tener mayoría. ¿Te acuerdas que todo el oficialismo quería terminar con el Tribunal Constitucional porque decía, ¿por qué? Porque antiguamente la mayoría la tenía la derecha. Entonces hoy día la derecha critica al Tribunal Constitucional porque es minoría, pero antes ocurría lo mismo con la izquierda porque ellos eran la minoría. Entonces hoy día, como es mayoría, del Tribunal Constitucional no se puede esperar nada, digamos, que afecte al oficialismo, y esto habla muy mal del Tribunal Constitucional. Que uno anticipadamente sepa lo que van a votar, no por el valor jurídico de lo que se está tratando, sino por las posiciones políticas de quienes lo integran. Ahora, solo para terminar esto, porque está lo de la reforma de pensiones también, hay que decir que esto es un gran argumento a la hora de evaluar si es exitoso o no un ministerio. Fíjese que un ministerio demanda sueldo millonario para el ministro, jefes de gabinete, equipos de comunicaciones, juristas, auto. Empecemos a hacer el desglose, tal vez es marginal cuando vemos la estructura monstruo del Estado, de todo lo que hay que pagar, ¿no es cierto? Pero cuando uno observa, así es como uno puede empezar a hacer recortes. Y acá quedó en evidencia. A ver, la ministra que está fuera, qué mejor dato para demostrar los errores que puede haber cometido justamente quienes lideraban este ministerio. ¿Es importante bienes nacionales? Los bienes, obviamente, yo me atrevería a decir una cartera más técnica. Perfectamente podría estar reciclado una subsecretaría que de verdad haga la pega oficiosamente, profesionalmente, para resguardar el patrimonio de todos los chilenos, porque los bienes nacionales son eso, el patrimonio de todos nosotros. Viendo el lado positivo, finalmente sí se hizo valer la responsabilidad política, al menos con la ministra. Porque era algo que en algún momento se pensó que esto iba a pasar así y que iba a haber un nuevo atrincheramiento, digamos, en este caso. Que iban a echar a un abogado el que redactó el escrito. Y cosas así. No, yo creo que... Fue una señal. Es una señal, yo creo que importante y es positiva. Sí. Y están las pensiones. El presidente de la República, si uno lo pudiera describir gráficamente, de hecho el tono va un poco allá, como que golpeó la mesa el presidente al ver que no se está llegando a acuerdos respecto a las pensiones, y apuntó ya directamente un llamado a un sector político que es la derecha, la oposición, sobre que el 6% sea un 100% solidario, es decir, que no vaya nada a cuenta individual. Y ahí uno queda como pendiente respecto a lo que dicen las encuestas, lo que dice la opinión pública, que quiere su 6% que la pregunta, a título personal. La pregunta es la siguiente: ¿el presidente golpeó la mesa o tiró el mantel? Que no es lo mismo. No es lo mismo. Golpear la mesa es poner los puntos para seguir negociando. Tirar el mantel es decir, esto se acabó, no sigue más, y si no aprueban el 6% para como yo lo quiero, no hay acuerdo, y la idea de una reforma de las pensiones puede ser un gran insumo electoral, digamos, para lo que viene, para el actual oficialismo. Uno podría pensar aquello. Entonces la pregunta es que el presidente, porque, a ver, el presidente se entusiasma, es un entusiasta. Entonces, ¿qué le ocurre? Que a veces empieza a hablar y le gusta escucharse y sube el tono. Entonces la pregunta, ¿dijo lo que quería decir? O, digamos, se dejó llevar por la oratoria. Puede ser una posibilidad y que tal vez él no quiera cerrar la negociación y efectivamente está presionando para que se busque un acuerdo. Porque lo que uno podría entender hoy día es que el presidente forzó la situación para que no haya un acuerdo.
Ahora, puede que haya sido simplemente exceso de entusiasmo oratorio. El tiempo debería, lo natural en política es que esa puesta en escena del presidente haya sido analizada. Yo me imagino que la ministra del Trabajo sabía que iba a pasar esto, uno cree, ¿no? Es de esperar que eso sea así y que fuera a lo mejor parte de una estrategia, pero yo creo que si golpeó la mesa o tú, yo creo que tienes razón, tiró el mantel, eso lo vamos a saber las próximas semanas, si es que se llega a algún tipo, se formula algún tipo de acuerdo. Queda la duda pendiente respecto a esta acción de hoy y cómo va a responder el mundo empresarial y también político en el Congreso.